Así es, porque está con nosotros ya aquí en estudios el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, a quien saludamos. Buen día, ministro, ¿cómo está? Buen día a la audiencia, qué gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme a la orden. Ministro, como siempre hacemos, tenemos Magda, muy bien, como siempre hacemos, mostramos una semblanza de quién es nuestro invitado, hacemos con todos lo mismo. Obviamente todos lo conocen, él es Gustavo Alfredo Leite Gusinqui, pero según su hoja de vida, algunos tópicos de su hoja de vida, máster en marketing por la universidad, yo no leo bien, Steffi, por favor. Strathclyde, Sí, es un nombre Strathclyde. raro. Sí. Estudió... También estuvo al frente de la Secretaría Técnica de Planificación de 1998 a 1999 durante el gobierno de Raúl Cubas. Fue gerente general en Paraguay Partners S.A. y actualmente es ministro de Industria y Comercio desde el año 2013. Bueno, ministro, evidentemente uno no se puede sustraer, no sé ni por dónde empezar, si por el final o por el comienzo, pero ya que usted hizo tanta defensa política del gobierno, usted se caracterizó por eso en estos años, estaba pensando cuántos ministros, varios, están desde el día cero, varios y van a terminar creo que el 15 de agosto del año que viene. ¿Qué valoración hace de todo esto que se armó a partir de las escuchas que afectan sobre todo al manejo en el jurado, enjuiciamiento de magistrados? ¿Ha hecho una introspección teniendo en cuenta que se trata de un senador o de gente del movimiento? Aunque esto, estoy seguro, ministro, traspasa partidos y movimientos, estoy seguro. Yo te hablo como Gustavo Leite, ciudadano. Sí. Y yo soy parte de un gobierno que impulsó una ley de transparencia. ¿Cómo voy a estar en contra? Pero yo quisiera que le alcance a todos, que se revise la hoja de vida de todos los que quieren seguir actuando en política y que se actúe con el mismo rigor como se actuó con estos dos señores. Nadie se puede enojar por la transparencia. Claro, pero igual, no quiero llevar por ahí, simplemente quería una valoración para dejar. Ministro, 4 años ya han pasado y un poco más. ¿Cuánta inversión ha captado Paraguay en estos años, ministro? Inversión genuina. Y miremos indicadores, porque una cosa es lo que yo te diga que yo siento y otros son los números fríos. Por ley 60 hemos otorgado casi 1.700 millones de dólares de beneficios en los últimos, digamos a fin de noviembre, porque los números los cerramos al día 15 de cada mes. Por la ley de Maquila se han creado más de 10.000 puestos de trabajo solamente. El stock de inversión extranjera directa, que es un indicador también, porque tenés que cerrar los indicadores, creció más o menos de 4.200 millones de dólares en stock a 5.600 a cierre del año 2016. Los indicadores de Paraguay son muy buenos. Nosotros como gobierno tenemos una particularidad y nosotros creemos que hicimos el cambio. El cambio es una gestión cuasi apolítica de los temas técnicos. Y eso se va a reflejar en el Paraguay que heredamos y en el Paraguay que vamos a dejar. Nosotros somos un Paraguay que hoy tiene una imagen internacional buena. Nosotros no teníamos imagen en el 2013. Nosotros somos un Paraguay que la Fundación Getulio Vargas, que nunca fue buena con Paraguay, dice que en el 2016 y 2017 el mejor clima de inversión de América del Sur está en Paraguay. Nosotros hemos tenido un desarrollo industrial inusitado. Este es el gobierno que desató la revolución industrial de Paraguay. Nosotros crecíamos al 2% en industria en el 2013. Este año, el año que cerramos, vamos a crecer 9,5% en industria. ¿Y por qué la industria es importante? Porque la industria es la que genera más comercio y más servicios, genera empleo. Vos mirás un diario colega de ABC, el viernes, creo, jueves, sacaba un detalle de que es cierto que crecimos, pero que no es suficiente. Y un tema para discutir, pero si vos te pones a pensar que el número del desempleo urbano del 2013, era tercer trimestre de 2013 versus tercer trimestre de 2017, no se movió, pero el subempleo bajó, quiere decir que metimos por lo menos 80.000 jóvenes en el mercado de trabajo y el subempleo, que es el empleo informal, se convirtió en empleo formal para 3% más de esos paraguayos. Entonces, los gobiernos pues no solucionan los problemas de una vez. Los gobiernos tienen que hacer un poco mejor que el que estuvo y dejar la vara alta para el que viene. Nosotros al que viene le vamos a dejar una casa súper ordenada, políticas públicas bien orientadas y 4 motores de desarrollo que son fortísimos y que Paraguay va a tener que
aprovechar los próximos 20 años, pues yo siempre dije, ustedes me habrán escuchado, Paraguay tiene destino de grandeza, depende de que nos peleemos un poco menos los paraguayos, trabajemos 30 años en esa línea. Ministro, uno de los logros también en cuanto a la industria surgía hace poco, trascendía lo que tiene que ver con el crédito para el auto 0 kilómetro para la familia, así decía. Ahora, lo que yo quería consultarle, ¿a qué nivel económico de familia apuntaría este vehículo? Ya que, bueno, sabemos que las cuotas son de 1 millón de guaraníes a 60 meses, es lo que estuve investigando más o menos aproximado. Pero viene la realidad, una persona adquiere un vehículo vía Chile, por ejemplo, a cuotas más económicas y a menos plazos de meses, digamos. Entonces, queremos saber a qué familia apuntaría esto. Y nosotros apuntamos a la familia. Siempre decimos que esto es el primer auto 0 kilómetro que quisiéramos que todas las familias de Paraguay puedan tener. No todas las familias en el mundo pueden tener un auto. Esa es una realidad del mundo y de Paraguay. Ahora, nosotros estamos revisando cada tanto con los importadores, distribuidores y con el Banco de Fomento, que la promoción es un éxito, va a seguir, la promoción va a seguir. Se vendieron todos los autos que habían en stock, de todas las marcas que iniciaron, porque hay 4 marcas más que se unen, que no tenían stock en el lanzamiento. Y en marzo eso va a volver a ser una revolución. Y el Banco de Fomento ya otorgó 167 créditos, tiene más de 500 carpetas en estudio. Y evidentemente el banco es banco, el banco no regala plata. Lo que el banco hace es baja la tasa y quienes califiquen, vos tenés que decir, bueno, gano tanto, tengo tanto de mi ingreso comprometido. Todos fuimos al banco en algún momento y haces una manifestación de bienes y si vos demostrás que te sobra a nivel familiar plata para pagar 990.000 a nivel familiar y un refuerzo y entonces te van a otorgar el crédito. Claro. Ministro, para una familia, por ejemplo, que gana 2 salarios mínimos, 2.040.000 es el salario mínimo, y bueno, y quiere que la hija universitaria pueda llegar con seguridad a la casa, ¿usted cree que esa familia podría acceder o qué tendría en cuenta esa familia? Si más bien la seguridad y el precio o ya la comodidad de un 0 kilómetro. Y yo creo que si vos mirás los países donde las universidades son más desarrolladas, las universidades están en campuses, están en un lugar donde el hijo o la hija pueda ir a vivir o pueda llegar fácilmente a algún otro lugar. Yo creo que este auto no le va a alcanzar, con toda la tristeza de decir lo que les voy a decir, porque no le puedo mentir a la gente, porque la gente sabe hacer números, agarrar la calculadora y decir, qué bola este leite. Al que gana un salario mínimo la esposa y un salario mínimo el esposo, es muy difícil que pueda tener un auto. Pero lo que nosotros creemos es que ese salario mínimo que tiene el esposo y la esposa, que seguramente será una familia joven, puede ir mejorando, esa persona puede ir ganando más. La gente empieza, el mínimo pues es mínimo. Y el que se destaca, ustedes todos empezaban con salario mínimo cuando eran periodistas jóvenes. Yo no creo que ganen el mínimo. Entonces es una escala en la vida. En la vida nadie te regala nada. Lo que nosotros profesamos del gobierno es trabajo. El que trabaja tiene que salir adelante. Y esas condiciones hoy están dadas en Paraguay. Ministro, falta mucho. Ministro, ya que toca el tema, y estoy seguro mucha gente afecta a este tema del chilere, no solamente el que compra. Yo he descubierto que hay mucha gente que trabaja en talleres. Me estuve informando un poco, ministro. 5 personas trabajan en el cambio de volante de un auto. 5. Está el que corta y cambia el volante, está el electricista, está el experto, ese que deja el tablero lo mejor posible, otra vez intacto. Son 5 en total por cada vez que se cambia el auto. Después va o sea, no es solamente el importador, eso es lo que quiero decir. Hay mucha mano de obra, y mecánicos, hay mucha experiencia que se gana. Que yo pienso que es un capital humano que de algún modo Paraguay tiene que aprovechar el día de mañana. Yo sé que no es eterno lo del chilere, no podemos seguir así siempre. Nuestras calles tienen superabundancia de autos. Se tratan de autos que tienen cierta antigüedad, algunos cumplen la ley, otros no cumplen la ley. A lo que voy es lo siguiente, ministro, ustedes han hecho una especie de estrategia, yo le digo mi opinión, ¿verdad?, para tratar de dejar atrás, de eliminar el chilere. ¿Es eso a lo que apuntaron a lo largo de este tiempo? Nosotros creemos en la libre competencia. Y la libre competencia tiene que tener unos límites. Yo no te puedo dejar que vos vendas ese termo con 20 años de antigüedad. Entonces se tiene que trabajar en un ambiente de paz. Yo creo que después de estas elecciones internas y antes de las nacionales a lo mejor se podrá hacer, pero nosotros entendemos que si nosotros queremos ser un país industrial,
que venda, por ejemplo, autopartes a Brasil. Brasil nos va a decir, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar. Este año exportamos 260 millones de dólares a Brasil de autopartes y tenemos más de 6.000 jóvenes paraguayos trabajando. Y si nosotros llegáramos a exportar lo que creo que es el potencial de Paraguay de 2.000 millones al año, porque Brasil importa 20.000 al año de autopartes, podemos crear 100.000 puestos de trabajo. Claro. Siempre en los gobiernos vos tenés pro y contra. Y en esta cumbre se logró firmar ya. No, nosotros tenemos como un acuerdo hablar con Brasil del tema O sea, automotriz. todavía no hay un acuerdo firmado. Yo le Luego, pregunto porque a mí no, me preguntan, ministro. Y yo te digo que no hay. Luego de las elecciones, después del 22 de abril nos vamos a sentar a ver cuáles son los escenarios. Pero mientras tanto, no es malo que haya autos 0 hora, con garantía de su marca, porque también los mecánicos son mecánicos en todos lados. Hay mecánicos también en las importadoras, en las distribuidoras. Lo ideal sería que todos puedan trabajar y yo creo que es posible trabajar en eso. No es el que es buen mecánico siempre va a tener trabajo, Pablo. Ahora, entonces podemos decir formalmente, porque hay una duda instalada, ministro. Yo me acuerdo, días antes de las elecciones, se fueron, le gritaron, vamos a votar por Marito y qué sé yo, le gritaron ahí algunos de estos representantes de los importadores chileres. Pero quiero abstraerme un poco de eso, ministro. Quiero abstraerme porque esto le afecta a mucha gente, no solamente al que compra chilere. Entonces, no hay ahora mismo un acuerdo firmado con Brasil. No. Muy bien. Segundo, va a volver entonces a haber un diálogo con los importadores de los llamados chileré. Tiene que haber diálogo. Diálogo no puede faltar. Yo los estuve esperando. Lastimosamente ellos me dijeron que no podían venir. Pues se cambió del 18 a otra fecha y ellos estaban con problemas de integrar su comitiva para venir. El ministerio tiene puertas abiertas, pero no solo para los chileré, para vos, para Juan, para Pedro. Entonces, ese no es el tema. El tema es lo que le conviene a Paraguay sin que dañe una estructura que ya existe. Porque cuando yo hablé con ellos me decían, los cigüeñeros están preocupados. ¿Por qué estarían preocupados los cigüeñeros? Si los cigüeñeros en vez de traer de Chile pueden traer de Brasil. Los mecánicos están, ¿por qué si los autos los autos se funden de vez en cuando? Entonces los mecánicos no van a perder trabajo. Entonces es un trabajo más grande, más amplio, pero tenemos que mirar que si Paraguay quiere ser nación industrial, va a tener que ceder algunas cosas para obtener otras. Igual lo que estamos haciendo Mercosur, Unión Europea. Acordate que en los acuerdos previos que estamos avanzando, Mercosur baja sus aranceles a 0. Para un montón, para el 90% del universo de bienes, a cambio de que Europa nos abra sus aranceles también. Entonces vos ahí me vas a decir, pero entonces la gente que vende galletitas va a estar inundada por galletitas europeas. Y te digo, sí, y vamos a tener que competir. Entonces, la competencia nunca es mala. Bueno, pero Europa quiere abrir también su mercado a lo nuestro, pero tranca Francia y tranca Irlanda. Y eso es un problema que tiene que exorcizar Europa. Claro, pero llevan 20 años sin poder lograr, ministro. Ahora, yo igual me quedo con los autos. ¿Chile tiene que desaparecer o no tiene que desaparecer? Yo creo que nosotros tenemos que tender a un parque automotor más moderno. Yo entiendo que es muy importante que 5 mecánicos cambien el volante, pero yo miro las estadísticas de accidentes y el 75% de los accidentes son autos usados de más de 10 años. También hay que tener en cuenta la seguridad de la gente. Es más amplio de una simple sí o no. Requiere un trabajo de todos. Claro, ministro, lo que también es importante, no hay que dejar de olvidar, es la seguridad. O sea, hay una persona hoy que adquiere una moto, por lo menos para poder llegar segura a su casa una madrugada, y en cuanto a vehículo, al menos una estructura de 4 ruedas que le deje seguro en su casa y que no le asalten en la calle. Entonces, ese factor es lo que también quería insistir. A mí me encantaría decirte que va a existir una fórmula mágica para que una familia que tiene 4.200.000 guaraníes de ingresos pueda comprar un auto. Es muy difícil. Yo no veo cómo puede hacerse. Le tengo tremendo respeto a esos trabajadores que inician con un sueldo mínimo y que luego van, les dije, ustedes empezaron también así, miren cómo están. Entonces, acá lo que tenemos que propender es que la gente pueda acceder al primer trabajo y a partir de la oportunidad del primer trabajo, destacarse. El que trabaja, el que llega temprano, el que se dedica, ¿quién es el patrón tan estúpido de no ascenderle a ese y pagarle mejor? Entonces, es para una familia de mayor ingreso económico, no para la familia que gana salario mínimo. Entonces. Es que la familia que gana salario mínimo, gana mínimo. Mínimo quiere decir lo mínimo para poder subsistir, no es para tener un auto, pero
hay familias, yo conozco de familias que ingresan 6, 7 millones entre los dos, que sí han podido comprar este auto. Ministro, vamos a redondear el tema. Sos insistente. No, vamos a redondear entonces este tema. Redondeamos para poder pasar a otro nomás. ¿Cómo no? Aprovechar el tiempo. Redondeemos entonces. ¿Hay que acabar con los chileres, sí o no? Yo creo que en el tiempo nosotros tenemos que propender a una solución negociada para que el parque automotor sea lo más nuevo posible. Yo le digo una cosa, siendo razonables, todo el mundo se da cuenta, nuestras calles están inundadas de vehículos, contaminación, el embotellamiento es las 24 horas del día. No vayas a San Pablo entonces. Sí, no, está bien, pero acá hay un motivo técnico real, digamos, donde tenemos que hacer algo con el parque automotor. Yo no discuto eso, ministro. Yo lo único que pido es lo siguiente, que los cambios que se hagan en consenso con los involucrados, porque hay familias detrás. Eso nomás lo que digo. Como observador, como alguien que cubre noticias. Eso nomás lo que digo, ministro. Y sí, y es cierto lo que decís, pero el consenso también se tiene que dar sobre el tema de una base impositiva. Los que venden y compran autos tienen que pagar impuestos, tienen que tener gente en IPS, sus empleados deben estar en la seguridad social, porque entonces la competencia es desleal con los que sí lo tienen. Por eso te digo, no es un tema de auto usado, es un tema de un conglomerado económico que tiene que tratarse como un tal. Los consensos serían ideales, evidentemente los consensos son fantásticos, pero a veces los gobiernos tienen que tomar decisiones basadas en lo que más le conviene de medio y largo plazo al país. Muy bien, y temprano el presidente de APESA decía, el gasoil va a subir. ¿Va a subir, ministro, el gasoil? Nosotros somos numéricos. Es cierto, subió el precio del gasoil en el mercado internacional. No, viene subiendo paulatinamente. Y el dólar también viene subiendo en Paraguay. Entonces hay dos grandes componentes, tres. El dólar, el precio en el mercado internacional que vos ni yo ni nadie controla, y los costos internos de Paraguay. La única empresa que nos muestra sus costos internos es Petropar. Y está bien, las empresas privadas no tienen por qué mostrarte sus costos. Entonces nosotros cada 2 meses nos juntamos y revisamos esas situaciones. Nosotros nos vamos a juntar esta semana o la próxima con la gente de Petropar y ver si amerita. Pero ¿vos te acordás? La crítica más grande siempre fue, para ajustar para arriba somos rápidos y para ajustar para abajo nunca ocurre. Sí. Nosotros como gobierno creemos que están dadas las condiciones para generar una fórmula que esté en las páginas web de todos los medios y que vos cada 2 meses puede ser, corresponde que baje o suba tanto. A eso vamos a llegar. ¿Y por qué no se hace todavía, ministro? Y estamos pensando en eso, estamos trabajando porque hasta hace poco no existía el problema ese, porque el precio máximo y las estaciones de Petropar controlaban de alguna manera o controlan de alguna manera el precio. Vos te das cuenta que los precios están hoy en competencia real. Petropar, al pasar de 9 estaciones de servicio a más de 120, hoy ya hay una en el barrio o en el pueblo que te pueda ayudar a que los precios sean de competencia. Pero el sector privado no compra el gasoil solo de Petropar. No, el 36% del gasoil compra de Petropar. El resto lo compra en el mercado libre, el 64%. Y hemos liberado eso para las naftas. Y estamos haciendo pruebas. Hace 1 año liberamos las naftas. No, Petropar no vende más ninguna nafta al sector privado. ¿Sabes lo que el sector privado se lo Pero pide? nuestro público en Facebook pregunta, ministro, ¿va a subir o no el gasoil? Eso quiere saber así concretamente. Mira, Pablo, si los números dicen que tiene que subir, hay que subir. El presidente Cartes se comprometió nunca más una Petropar que subsidie el precio porque es la receta para fundirlo. Hoy Petropar salió de su patrimonio negativo, tiene patrimonio positivo. ¿Acaso no está subsidiado en 400 guaraníes por litro? Eso es falso, nadie está subsidiando nada. Hasta hace 1 mes y medio Petropar ganaba 20, 22 guaraníes por litro. Si Petropar ganaba, quiere decir que los otros también ganaban. ¿Pero cómo está más barato entonces, ministro? Pero ¿cómo está más barato entonces si el precio fue subiendo paulatinamente? Y es lo que te estoy diciendo, tenemos que revisar si en los últimos 2 meses las condiciones no cambiaron. Mi opinión es que cambió porque yo veo el dólar, veo el precio internacional y bueno, si hay motivos para subir, hay que subir. Y si hay motivos para bajar, hay que bajar porque los precios van así. Nosotros tenemos que llegar a una fórmula transparente y que la gente sepa que su gobierno le pone una fórmula a su empresa estatal que hoy ya felizmente maneja algo de competencia en el mercado. Bueno, hay una variedad de temas que nos consultan en las redes sociales, así es que tenemos que ir pasando únicamente bruscamente. Con mucho gusto. A otro tema. Ministro, hace poco funcionarios del MIC habían hecho una denuncia diciendo que coincidentemente el día posterior, el lunes posterior a las internas de la ANR,
se les cancelaba a ellos el almuerzo que tenían por licitación. Ahora, el jefe de administración del MIC nos dijo también que esto nada más era una coincidencia porque justo culminaba el periodo también de contrato con esta empresa gastronómica. Entonces yo quería consultarle a usted, ¿fue una coincidencia realmente? Quería escucharlo desde su óptica. Eso se canceló creo que el viernes antes de las elecciones, salió a luz el lunes. Pero es cierto, el Ministerio de Hacienda fijó unas reglas para que los almuerzos en las instituciones públicas se acaben. Entonces, lo que nosotros le dijimos al Ministerio de Hacienda es, para que no nos demanden, vamos a pagar el mínimo cuando llegue, porque se paga por almuerzo otorgado, servido, comido. Y justo coincidió ahí. Pero tampoco ya hay rubro para el presupuesto 2018. Entonces, era o terminás ahí o terminás 3 o 4 días después. Pero no fue una medida arbitraria. Yo lamento mucho porque fui uno de los impulsores. Yo cuando llegué al ministerio tuve una mini crisis y me dijeron, ¿por qué nos vas a hacer trabajar 8 horas si nosotros toda la vida trabajamos 6? Y le dije, bueno, vamos a arreglar y vamos a tratar. La ley dice que hay que trabajar 8. Yo les veo a ustedes comiendo sobre sus escritorios. Vamos a generar más plata en el ministerio y como consecuencia eso vamos a pagar. Y yo te voy a dejar después, Pablo, para que vea. Nosotros subimos en el ministerio, creo que recaudamos más de 80.000 millones de guaraníes en Fuente 30, que es ingreso del ministerio de tasas, de servicios, de multas. Entonces nosotros hemos sido muy eficientes en generar nuestros propios recursos para estos temas y para otros. El ministerio cada vez depende menos del tesoro y depende cada más de sí mismo de sus propias recaudaciones. Ese es uno de los logros que yo me siento muy orgulloso de haber liderado. Ministro, nos quedan exactamente 6 minutos. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Hemos pasado 2 o 3 temas coyunturales. Coyunturales, así concretos. Si va a aumentar el precio del gasoil, todo indica que va a aumentar, porque aumentó el precio internacional del producto y también el dólar. El tema de los chilerés que ocupó el debate de la última parte de su administración. En números grandes, ministro, en números grandes. Si usted dice, a ver, me siento contento, logré esto, digamos, en cuanto a incentivo de industria o captación de inversiones, ¿qué elige? ¿Qué es eso que dice, esto nadie lo vio, pero esto está bien? Hay tantas cosas, Pablo. Elija 2 o 3 o una. Mira, el despegue industrial de Paraguay. ¿Pero a qué se refiere con eso? Porque uno mira de lejos y dice, ¿qué industria? ¿Qué es lo que se hace acá? Y simple, nosotros exportábamos manufacturas. Sí. Incipientemente cuando llegamos, siempre exportamos soja, siempre exportamos carne, siempre exportamos aceite. Eso no es, aumentar eso para mí sería un fracaso. Nosotros aumentamos las exportaciones no tradicionales, que son exportaciones de muchos paraguayos que tocan cosas para convertir A en B o en C. Y eso genera empleo para Paraguay, dólares y genera imagen. Nosotros somos hoy autopartes a Brasil, juguetes, estamos exportando plásticos, estamos exportando servicios. Hay más de 6.000 jóvenes en contact center exportando servicios de Paraguay. Entonces, cambió la estructura, hay un despegue industrial. La otra cosa que me preguntás, que es lo que yo creo que el gran logro nuestro es haberle hacer entender a la gente que sin desarrollo tecnológico nuestra frontera de crecimiento va a ser siempre menor. Vamos a crear una universidad tecnológica con Taiwán, de estándares de Asia, de primer mundo, para que 100 ingenieros por año en Paraguay se puedan integrar a las industrias, porque a mí me pasó en Taiwán, fui a visitar a una empresa líder tecnológica, le dije, vengo a invitarle a que usted manufacture sus productos en Paraguay. Y me dijo, ¿cuántos ingenieros industriales electromecánicos que hablan inglés? Que hablen inglés, ahí está el asunto. Y le dije, señor, lo vengo a ver dentro de 5 años. Inmediatamente llegó el presidente Carter, se lo planteamos a la presidenta Tsai, ella dijo, esta es la cooperación que Taiwán tiene que hacer con Paraguay. Si Dios quiere, los primeros cursos de refuerzo empiezan en junio, julio, y la Universidad Taiwán-Paraguay de alta tecnología, es que vamos a enseñarle inglés. Es que hoy, Pablo, en el mundo, Paraguay no puede más seguir siendo isla, tiene que abrirse al mundo. En el mundo el que no habla inglés no puede jugar partido. Ministro, disculpe que haga como un retroceso, como un desorden en la entrevista, pero lo que pasa es que quería finalizar esta consulta. Quería consultarle así, a calzón quitado, le pido que no se enoje. ¿Le parece que un vale de almuerzo de 38.500 guaraníes por funcionario, que nos dan más de 17 millones por día en almuerzos para funcionarios del MIC, es un derroche del presupuesto? Es que lo hemos generado.
Y en su momento yo tuve una demanda de 6 funcionarios que me decían que ellos no tenían por qué trabajar más de 6 horas. Fue todo un tema, o sea, aparentemente así vos decís derroche, no derroche. Ese funcionario generó credibilidad, generó plata, generó servicios de calidad y no se le aumentó el sueldo. Entonces, si vos me decís, por ese lado, pareciera un derroche y a lo mejor la gente cree un derroche, pero yo tengo la seguridad de que hemos generado los fondos para hacerlo y hoy si vos te pones a pensar, todos los indicadores te dicen que el Ministerio de Industria y Comercio está entre los 3 mejores de Paraguay. La gente dice que el servicio mejoró. Tenemos certificación ISO para procesos industriales. Vos hoy metés tu expediente en el ministerio, te dan un numerito. Con ese numerito puedes saber dónde está, quién tiene, dónde fue, cuántos días se retrasó. Eso es gestión. Nosotros hemos generado los fondos, te digo, más de 80.000 millones de guaraníes dentro del ministerio, cosa que antes no se hacía. Ahora, para abrir empresas, sí, ministro, la gente suele quejarse todavía de que el proceso es muy burocrático. Y el que hay que proceso, simplificar mucho más. Mira lo que son las cosas. Bueno, que me pregunte. El proceso es burocrático, nosotros hemos pasado casi de 90 días a 17 ya hoy. ¿17 días? Sí, pero es con gimnasia nomás. Las leyes no. Otra vez que un inversor extranjero, para ser director de su empresa en Paraguay, tiene que venir a radicarse en Paraguay. Para radicarse en Paraguay le tienen que sacar la sangre en el Ministerio de Salud. Hay leyes arcaicas que a lo mejor ya les vamos a dejar al próximo gobierno que lo haga. Nosotros tenemos que ser un país donde vos creas tu empresa en un día. Sí. Ahí vamos a llegar. Donde tengas el permiso de ese provisorio mientras cumplís las burocracias que faltan. Así es. Bueno, ministro, tu lado político antes de despedirnos. Y atendé. Yo no tengo lado político. No, está bien, pero fuiste un defensor político. No, a ver, yo pidió estoy... por ejemplo, lo primero que te iba a preguntar, pidió tu cabeza Marito, ganó y el sector que se impuso en la candidatura a presidente de la República, hay que cobrarle, pues a los... Hay que cobrarle. Yo sí, o sea, hablo de manera realista. Okay. Uno pide cabeza. Yo imagino. ¿Cómo se llama? Canillas afuera y Leite afuera. ¿Han pedido eso o no? Yo no lo sé, pero es un tema. Yo vine con el presidente Cartes, me voy a ir cuando el presidente Cartes me diga que me vaya. Así que, así es. Si le tienen que pedir mi cabeza, se la tienen que pedir a él, no a mí. Pero ¿pidieron o no? Que yo sepa, no. Muy bien. ¿Quién es el mejor candidato, ministro Leite, para abril del 2018? ¿Tenés una preferencia? Bueno, todos saben que a mí me encantaba la figura de Santiago Peña, voté por él y creo que hoy ya no está. La democracia funciona así. Así. La mayoría de la ciudadanía colorada dice que el candidato es Marito. Yo soy colorado y yo le voy a votar a Marito y quiero que Marito sea presidente de la República. Creo que lo que se viene ahora es estabilidad versus inestabilidad. El Partido Colorado va a terminar su gobierno de 5 años. Yo no sé si esa alianza pegada con Chicle lo va a poder hacer, no sé si se van a querer cobrar los zurdos con los liberales lo que ocurrió en el 2012. Pero ese es un tema que los candidatos tienen que decirle a la ciudadanía. Yo, Gustavo Leite, voy a votar por mi partido. Muchísimas gracias, ministro, por su visita. A vos, gracias. Gracias, ministro. Era el ministro Gustavo Leite, ministro de Industria. Él va a terminar el mandato con Cartes. Si no me dice el presidente que me vaya antes. No, no Ya creo. meses. No creo, a no ser que pidan tu cabeza. Bueno, no creo. Francamente, varios son los ministros que empezaron desde el día 1 que están hasta hoy. Sí, ¿Varios son? Está el ministro de Salud, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El de Salud no va a terminar, va a ser candidato al pero Senado. hubiera terminado, era la ministra de la Mujer y yo. Exactamente, varios ministros que terminan los 5 años de periodo presidencial, de periodo constitucional. Era el ministro Gustavo Leite.